Grisel y compañía. Bueno, yo estuve pensando porque me llamó mucho la atención hace unos días. Ustedes recordarán que tuve yo aquí, yo creo que fue el jueves pasado, estaba aquí el amigo Nick Quijano con las sociólogas Alegna Malavé y Liliana, se me escapa el apellido de momento, bueno, con Liliana. Es que como tengo como 3 Lilianas en la vida, se me confunden, Coto, Liliana Coto, ok, me llegó, perdonen, que es que el alemán me visita. Bueno, el caso es que es Nick Quijano con quien converso por primera vez, quien trae por primera vez a colación el asunto de que Puerto Rico ha salido un informe como el lugar en el mundo con el aire más limpio. Así que eso pues nos llamó muchísimo la atención, lo comentamos y yo empecé a buscar con quién conversar sobre este asunto del aire y los resultados de ese estudio. Y entonces la queridísima amiga, que dicho sea de paso, viene mañana para acá, Ana Trujillo, la llamo y le digo, ¿con quién yo puedo hablar de este tema? Y ella me recomienda a este caballero que me acompaña en la mañana de hoy, que se llama Elvis Torres, con quien de hecho estuve conversando en el día de ayer, antier, el lunes. Es que los días pasan tan rápido. Estuvimos hablando así como una parte del segmentito, pero yo me quedé como con muchas interrogantes, como con muchas cosas de qué hablar y yo le dije, mira, tú podrías como que venir a un programa completo para que habláramos del asunto del aire. Y entonces me entusiasmó más que mi queridísima amiga y asidua escucha de este programa, Doris Acevedo, que también está conmigo aquí en la mañana de hoy, me llamó por teléfono para decirme también todas las inquietudes que tenía referentes al asunto de la calidad de aire. Y yo dije, bueno, pues qué chévere, vente tú también al programa porque tú eres una ciudadana con algunas preocupaciones, con algunas cosas en mente, sobre todo con el interés y la curiosidad de ahondar en qué es lo que pasa en el aire. Así que afortunadamente Elvis me dijo que sí, que con mucho gusto podía estar con nosotros en el día de hoy y en efecto aquí está. Elvis es un joven graduado de un doctorado él es especialista en calidad de aire. Muy buenos días, Elvis. Otra vez te voy a dar los buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo la primera curiosidad que tengo antes de que empecemos a hablar del aire es, porque tú estudiaste eso, a mí nunca, perdona, pero a mí no se me hubiera ocurrido jamás estudiar el aire. Pues mira, a mí tampoco se me había ocurrido, así que son de estas cosas pues, que pasan en el camino. Y Acércate un poquito al sí, micrófono o habla un poquito más alto, como tú ahí, prefieras. Vamos a ver qué pues, dice nuestra directora técnica. Sigue hablando, a ver si ella nos da lo que pues yo entonces en escuela superior, nos dio lo que sí, continúa. en escuela superior, pues yo no sabía qué estudiar. Y entre pues, estos momentos que uno está decidiendo qué es lo que uno va a hacer, me recomendaron por las materias en las que yo iba mejor o que me gustaban, pues me recomendaron que estudiara química. Y pues empecé a buscar, me llamó la atención, a hablar con personas y pues entonces ahí me decidí, me solicité entonces a química en la UPR y me aceptaron. Ya una vez en química, como que sí me gustaba, pero no era algo que como que me encantara, como que no me encontraba todavía dentro del departamento y las materias. Ujú. Y ya cuando tú estás como a mitad del bachillerato, se empieza a fomentar que los estudiantes tengan experiencias de investigación en un laboratorio. Y pues, entonces yo ahí empecé a buscar qué laboratorios hay, qué cosas me interesan de lo que, ¿verdad? De lo que ofrece la universidad. Y me encuentro con esta profesora, que es la doctora Olga Mayor, que ella está haciendo investigaciones en calidad de aire, sobre todo en la parte de aerosoles. Y a mí, de lo que yo había estudiado, lo más que me interesaba era la parte de química ambiental. Así que ahí decido, dije, mira, vamos a ver qué pasa. Trato de contactarme con ella y no la consigo. Y empecé a buscar otras oportunidades y como que o no me aceptaban o porque ya estaban llenos o porque no cumplía con el perfil que ellos estaban buscando. ¿Y qué es lo que te llamó la atención sobre el aire? Pues ahí cuando por fin consigo a Olga Mayor y ella me entrevista, ella me explica los proyectos que están trabajando y el más que me llamó la atención fue uno que era en el Yunque, donde se estaban viendo eh, propiedades de la química de agua de nube. Y eso pues me estuvo bien curioso. Y por ahí empezó toda la trayectoria. ¿Y eso qué quiere decir? La química de agua de nubes. Pues nosotros estábamos viendo qué componentes químicos hay
ahí en las gotas de agua de nube y cómo cambian cuando tenemos diferentes influencias de aerosol. Dentro de eso, uno de los que más nos interesaba era el polvo de África, de cómo cambia la química cuando tiene influencia de polvo de África. Ujú. Y, Y ya que tú mencionas el polvo de África que tanto nos afecta a nosotros, el polvo del Sahara, que nosotros yo creo que no sabemos si agradecerle sí, o detestarlo. Nosotros tenemos como un love and hate sí, relationship con el polvo del Sahara. Sobre todo porque, de hecho, yo conversaba contigo por teléfono un poco sobre el asunto del polvo del Sahara y yo te decía que yo no tengo un recuerdo, ¿no? Yo no puedo recordar que en mi vida eh, yo sintiera el impacto que siento en esta época de mi vida en el polvo del Sahara. Decía que esto no es así. Yo he sentido, hay años en que el polvo en la última década ha sido tan intenso que yo he tenido miedo de que no vuelva a salir el sol. Yo digo, ¿será que no vuelve el sol? Y es esa densidad del polvo del Sahara. Pero yo supongo que el polvo del Sahara siempre ha venido. sí, de hecho, aquí, eso es lo que estaba buscando aquí, la primera vez que se reportó en el Caribe fue en el 1965. Así que llevamos rato. Lo que yo pienso, porque yo tengo la misma observación, yo antes como que no estaba muy pendiente a eso. Y yo pienso que es que ahora los medios le dan más importancia. Por ejemplo, ahora es una parte normal en el reporte del tiempo que hablan sobre si viene polvo, Particulado. ajá, particulado, hablan también de la parte de las esporas y esto, que eso, yo no recuerdo que antes eso se discutiera. Y yo creo que a la hora de estar como más pendientes a esto, pues estamos o que los medios lo tienen como más visible, estamos más pendientes a lo que está pasando. Y cuando viene el polvo del Mm. Sahara, eso es en toda la isla, porque es Sí, que yo me crié en Mayagüez y en sí, Mayagüez pues yo no sé, no se hablaba de eso, sí, pero es quizás lo que tú dices. Pero es lo que yo te digo, yo no Sí. tengo recuerdo de esa bruma, de tú mirar una montaña y casi no verla, sí. porque yo no tengo recuerdo de eso. Yo no tengo recuerdo de que eso hubiese ocurrido y que fuese tan continuo por tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, semanas y hasta meses. Algo Mm. tiene que haber cambiado. Yo no sé si es el calentamiento global o qué cosa, o el mismo aire que ha cambiado de rumbo, o que allá esa arena está más suelta. Yo no sé. Pues mira, sobre lo decías en toda la isla, sí, de hecho, hemos visto que los eventos de polvo en el laboratorio donde yo trabajo colaboramos con otros laboratorios de otros países y hemos visto que estos eventos se reportan desde las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, a ver, muchas veces los vemos también en Miami, a veces se ven más adentro en Estados Unidos, así que sí, se van por todo eso. Este, sobre la intensidad depende mucho de los años. Hay años donde tenemos eventos más fuertes, tenemos más frecuencia de eventos y eso es bien variable en año y año. Ahora fíjate, yo he visto algunos documentales que hablan de la importancia del polvo del Sahara para el mundo entero, sobre todo para el mar, Ujú. por la cantidad de nutrientes Sí. que deja a su paso. Así que claro, nosotros, como decía el Rey León, ¿verdad? La película de Disney, es un círculo, la vida Exacto. es un círculo. Así que quiere decir que el polvo de Sahara tiene una función para el planeta. Claro. De lo que yo he leído, el polvo del Sahara funciona como una fuente de nutrientes para organismos o para ecosistemas marinos, también para ecosistemas terrestres. Pues nosotros recibimos la influencia del polvo de África durante el verano, pero en el invierno esa influencia la recibe Sudamérica, especialmente el área de Brasil y todo eso. Porque Y cambia la dirección del viento. cambia la dirección, sí. Entonces, allá se ha estudiado mucho el cómo el polvo de África funciona como un nutriente para el Amazonas. Y aquí en Puerto Rico también se ha estudiado cómo funciona como una fuente de nutrientes para el yunque. Así que también tiene por una parte puede ser perjudicial para las personas que tienen problemas de salud, pero por otra parte, pues también tiene una función positiva en los ecosistemas. O sea, y es fundamental. Sí. Es un asunto que si no lo tuviera, pues la historia sería otra Sí, en términos eso. de cómo reaccionan los bosques y todo Sí. lo demás, ¿no? Entonces, hablemos, ya que hemos hablado un poco de lo que es el polvo del Sahara, que lo traje porque lo mencionaste, ¿qué es exactamente el aire? Mira, el aire es una mezcla de gases en general, donde predomina el nitrógeno y luego el oxígeno. Hay otros gases, ¿verdad?, en menor escala y también hay particulados, que es la parte de la que yo me especializo. Y dentro de ese particulado hay montones de cosas. De hecho, cada vez que uno respira, aunque uno no lo ve ni lo siente, uno está inhalando de miles a millones de partículas.
tú no las ves. Así que es importante ese estudio de qué es lo que está, porque eso entra al cuerpo y muchas veces puede hasta llegar a los pulmones. Así que es importante saber qué es lo que hay en el aire y cómo eso te puede perjudicar la salud. Ahora, el aire es que recibe esos componentes, no es que el aire sea eso, porque el oxígeno lo produce los árboles, las hojas. Sí, es que lo que tiene es una mezcla y todo eso viene de diferentes fuentes. El oxígeno viene de unos lugares, el nitrógeno viene de otros, pero está todo ahí mezclado. Pero en proporción eso es lo que domina. ¿Y cómo es la cosa del oxígeno? ¿Cómo pasa el oxígeno del árbol al aire? Pues principalmente los árboles usan el dióxido de carbono de la tierra y lo convierten en oxígeno. Esos son unos procesos un poquito más complicados, pero a grosso modo eso es lo que sucede. Bueno, y también lo que nosotros devolvemos, porque nosotros no producimos. Exacto, nosotros hacemos el inverso. Nosotros usamos el oxígeno y damos dióxido de carbono. Así que es como un ciclo de lo que nosotros desechamos, el árbol lo usa y lo que ellos desechan, nosotros lo usamos. ¿Se dan cuenta lo que es la Wow. vida? Lo Sí. que es el círculo de la vida. Y nosotros estamos completamente ajenos a la importancia de cómo se produce, lo damos por hecho, lo damos por descontado. Decimos que eso está ahí hasta el día que nos falta. Yo no sé, los asmáticos deben saber lo que es cuando el aire falta. Deben saber pero que muy bien lo que es uno quedarse sin aire, y nosotros deberíamos tener un poco más de aprecio. ¿Y el nitrógeno? El nitrógeno es prácticamente inerte. Eso no... ¿Y sale de dónde? ¿Está ahí o viene de algún otro sitio igual que las tiene muchas hojas fuentes, puede venir también del árbol? de la vegetación, exacto, de diferentes fuentes. Pero usualmente está en el aire y es inerte. No te va a perjudicar ni nada. ¿Y cómo la hoja puede desprender esos gases? Pues las hojas tienen como uno... Porque uno lo ve y no lo puede entender, porque no es Ujú. algo que uno puede percibir con la vista, a simple vista. Pues O sea, como una hoja, como un árbol produce el oxígeno y lo suelta al aire, eso es una maravilla. sí, ellas tienen como si fueran unos poros en las hojas. Y en esos poros es que se hacen esos intercambios de gases. De los mismos poros ellos... ¿Y eso tiene que ver con las venitas esas que uno ve en las hojas? los poros casi nunca los puedes ver, son bien pequeñitos. Ok, eso es microscópico. Sí, y ahí, esa no es mi área de expertise, así que, pero sí, de lo que he estudiado, sí, es eso, son como unos poros ahí es donde se producen esos intercambios de gases. Y Son eso, microscópicos. y pregunta que te hago, ¿eso ocurre todo el tiempo, Sí, todo el tiempo. O sea, no es como el invierno, la primavera, el verano, o sea, Bueno, en Puerto Rico es todo el tiempo porque aquí no tenemos un cambio de estación muy drástico. Si te vas a un lugar frío, pues sí depende mucho de las estaciones porque cuando la hoja muere. No, es que si el árbol está, por ejemplo, se dan dos cosas. Si está muy frío, el árbol no puede hacer esos intercambios. También se da que la hoja muere, no tiene entonces cómo hacerlo. O si no tiene luz solar, como en estos sitios muy al norte o muy al sur, que la luz solar en ciertas temporadas es escasa, pues no pueden hacer el proceso de fotosíntesis, que es donde se da ese intercambio. Entonces ahí sí depende de las estaciones. En Puerto Rico no. En Puerto Rico tenemos sol todo el tiempo y realmente nos cambia un poco las horas de luz, pero no es que no recibimos luz, tenemos luz todo el tiempo. Ok, y eso que tú acabas de contar, ¿es parte de lo que contribuye a que nosotros tengamos la calidad de aire que tenemos? No. ¿No? Eso es, ¿cómo te explico? Nos ayuda el que nosotros no tengamos bosque, porque tenemos bastante, tenemos el yunque, ¿Nos queda algo? nos queda algo. Porque Pero- teníamos mucho más. Sí, pero realmente lo que más nos ayuda son los vientos alisios. Eso es lo más importante. Bueno, a mantener el aire Sí, limpio. Pero en términos del balance que tienen que tener esa calidad de aire, sí, no, si no tuviésemos esos árboles, estos sistemas, sí tendríamos problemas aquí. que no los Les tenemos. voy a hacer una anécdota. No me la hagas todavía porque tengo Ok. que irme a la pausa, pues pero cuando bien. regresemos vamos con tu Ok. anécdota de inmediato. No Ujú. se vaya nadie, esto es Delvis Grisel y compañía. Estoy en gratísima compañía hoy hablando sobre el aire. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Esta cápsula de la temporada de huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740. En esta temporada de huracanes 2021, recuerde proteger a sus mascotas.
Las mascotas necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede. Sigue en sintonía de WIAC 740, manteniéndote informado en esta temporada de huracanes 2021. Madruga con nosotros y escucha lo mejor de nuestra música. Raudy González te espera a las 4 de la mañana en Amanecer Jíbaro. El jíbaro amanecer, de Tito su gran legado, ahora es comandado por uno de su taller, Raudy González, que ayer aprendió de tal manera que la música campera en la mañana entretiene y a la misma vez mantiene vivo el gran Tito Rivera. Donde todo comenzó. Por WIAC 740, un jíbaro amanecer. Cubriendo a todo Puerto Rico. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, pues le voy a decir que estoy conversando con un especialista en calidad de aire, un hombre joven que trabaja en la Universidad de Puerto Rico en ciencias ambientales y es un especialista en calidad de aire y nos está instruyendo aquí de cosas fascinantes que tienen que ver con el aire, algo que nosotros tomamos por descontado, y él se llama Elvis Torres. Y también me acompaña la querida amiga Doris Acevedo, que es una ciudadana magnífica y que es asidua de nuestro programa y que como ciudadana que es, pues dije, bueno, venga para acá y haga preguntas a usted también. Bueno, así que Doris, tú vas a hacer una anécdota. Les iba a contar la anécdota. El podador de árboles que yo contrato cada tanto tiempo para evitar que los árboles ante un huracán pues se apoderen y me tumbe verja y me tumbe todo, ¿verdad? Para mantenerlos a raya, pues me estaba contando la última vez que paró en casa que él, una señora lo llama a contratarlo, que quería cortar un árbol porque le caían hojas a su piscina. Y él le dice, pero señora, podríamos quizás buscar otras alternativas, Como recoja las hojas, por ejemplo. yo no les recomiendo cortar este árbol, un árbol hermoso, no recuerdo qué tipo de árbol me dijo él que era. El caso fue que la señora le dice, ay, tú eres el primero que yo llamo que no quiere trabajar, que no quiere hacer su trabajo. O sea, el hombre amante de la naturaleza quería salvarle la vida al árbol. Como que no me contó si logró salvarle la vida. La No próxima creo, ella vez habrá sí, contratado sí. a otra persona que hiciera el trabajo. Y esa es la falta de aprecio que nosotros tenemos con algo que es fundamental. Tú no puedes vivir sin respirar. Los seres humanos tienen que respirar el aire y entonces nosotros queremos acabar con la especie que produce el oxígeno que respiramos, que es simplemente el árbol. Y entonces tú me ibas a añadir algo sobre lo que el aire es. Sí, sobre todo la cosa del oxígeno. Yo te estaba preguntando sobre el balance que se establece entre el nitrógeno y el oxígeno para dar esa calidad del aire. ¿Es cierto que nosotros tenemos toda esa calidad de aire que se nos atribuye ahora como para ser el primer lugar en el mundo donde el aire es más limpio? Sí, y es la combinación de diferentes factores. El principal son los vientos alisios, pero también es
La población en general no es tan grande en Puerto Rico, no hay una actividad industrial masiva. O sea que a lo mejor no era así siempre. Cuando estaba la Corco aquí no seríamos el primer país, ¿no? Quizás, exacto, quizás o también depende del lugar, porque estamos hablando de Puerto Rico en general, pero también pueden haber lugares en específico donde sí haya problemas. Como en cuáles lugares, por ejemplo. Creo que que había mencionado la otra vez, los que están cerca de las termoeléctricas pueden tener problemas como por ejemplo en Cataño. En Salinas, están cerca de estas termoeléctricas que si viven muy cerca, pues van a recibir la influencia de pues todo lo que están... ¿Qué es lo peor de las termoeléctricas? Bueno, Para impactar la calidad del aire. pues mira, es que ahí tú estás quemando combustible, o sea, ahí estás tirando de todo al aire, estás tirando material particulado, estás tirando óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, estás tirando un montón de cosas. Y dentro de esas cosas que estás tirando, hay algunos que están asociados a cáncer. Eso para mí es como el peor escenario, que una persona esté respirando algo que esté asociado a cáncer. Obviamente todo este particulado te va a hacer daño, te puede hacer daño cardiovascular, respiratorio, esas son las principales causas. Y cerebral, ¿no? Sí, cerebral. Esas son las principales causas de muerte en el mundo y en Puerto Rico. Así que no es que eso necesariamente te va a llevar a tener un infarto o un paro respiratorio, pero te puede llevar más cerca y sobre todo si tú tienes historial o estás más comprometido, pues te puede impulsar un poco más hacia eso. Uh-huh. ¿Y el nitrógeno siempre es algo negativo dentro del aire? No. ¿O no, verdad? No, porque aquí dice, en una información que conseguí que habla de los contaminantes que acabas de mencionar tú también, el ozono a nivel del suelo, la contaminación por partículas, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y menciona el dióxido de nitrógeno. Sí. Pero tú me habías mencionado el nitrógeno como ingrediente importante dentro del aire. Lo que pasa es que químicamente son diferentes, porque el nitrógeno que predomina en el aire es un enlace de nitrógeno y nitrógeno. El que es problemático es un enlace de nitrógeno y oxígeno. Y eso es un poquito más complicado, pero químicamente son distintos. Pero si están juntos ahí siempre, ¿cómo es que se combinan unas veces y otras veces no? Sí, depende de... Oye, pero es complicado, ¿sabes? Entender el aire, no es tan sencillo, ¿no? Depende de reacciones químicas, pero el problema del dióxido de nitrógeno es que se puede convertir en lluvia ácida. Se puede convertir en ácido nítrico. Y ese sí es problemático. ¿Y cómo ocurre eso? O sea, ¿cómo se puede convertir en lluvia ácida? ¿Cuáles son las cosas que se dan? Sí, los factores, vamos. Pues mira, tienes que tener... El dióxido de nitrógeno principalmente viene de la quema de diésel. Aquí pues no tenemos mucha quema de diésel, así que no tenemos tanto problema con el dióxido de nitrógeno, pero hay otros países que sí. Donde predomina el diésel, pues vas a tener eso. Y entonces en el aire, pues él va a tener reacciones químicas. Reacciona con la luz solar, reacciona con otros componentes, con agua en la atmósfera y puede entonces reaccionar en dos formas. Puede reaccionar para hacer ácido nítrico o para hacer ozono. Y el ozono, pues si está a nivel troposférico, a nivel de donde nosotros estamos, es malo. Si está a nivel estratosférico, que es el famoso hoyo en la capa de ozono, ahí es bueno, porque ahí te está protegiendo de la luz solar, pero tú no te lo estás respirando. Si tú estás a nivel de superficie, te lo estás respirando y es nocivo. O sea, el ozono no es bueno para nada después que se salga de donde tiene que estar. Exacto. Alto es bueno, bajito es malo. Que nos alcance. Exacto. Por eso es que es un desastre Exacto, el agujero en la capa de ozono. El agujero en la capa de ozono. Hay muy poquito... ¿Y eso ha mejorado o no? Ha mejorado, sí. Eso fue prácticamente una política que se hizo para eliminar unos ciertos compuestos de los refrigerantes, que eran los que estaban perjudicando más la capa de ozono. Sí. Y eso se eliminó y... Ha mejorado, sí. ¿A nivel mundial o...? Sí, porque el agujero estaba más pronunciado en unos sitios. Y en esos sitios pues ha mejorado un poco la situación. Sí, cuando se ha eliminado eso. Es fascinante, ¿no? Sí. Fascinante. Y entonces, en Puerto Rico, ¿qué % de la isla está favorecido con esta magnífica calidad de aire que nos han otorgado? Pues mira, es que un % específico es un poquito difícil de... Bueno, específico de decirlo, no, pero tú me dices si es la mayoría del país o si sencillamente son 2 pueblos y los demás... No, la mayoría del país yo diría que sí. Claro, esto no quiere decir que nosotros no tenemos contaminación, porque... Si tú te vas, por ejemplo, en las horas picos de los tapones, ahí se está emitiendo un montón de contaminación y si tú estás en el tapón te lo estás respirando. Lo que pasa es que a nivel quizás del municipio, y una vez el viento puede llevarse eso, pues ya no, el problema no es constante, pero sí, si tienes tráfico, si estás cerca de una termoeléctrica, cerca de una industria que esté quemando combustible, sí vas a tener esa influencia. Hay algo que me llamó la atención en las cosas que leí para esta entrevista. Y es que en realidad hoy día hay dispositivos accesibles a las personas
para hacer pruebas de aire. O sea, usted en su casa podría tener un dispositivo en el que usted estuviese midiendo la calidad del aire y eso le podría ayudar a tomar decisiones que afectan su salud. Por ejemplo, uno de los ejemplos que ponía este artículo decía, bueno, pues si usted es una persona que es asmático, si usted es una persona que tiene problemas cardíacos y todas estas cosas que el aire afecta, pues si usted tiene esa máquina y le determina cuán mala puede estar la calidad de aire en un día, pues usted en vez de irse a correr, pues mejor camina, o si no, mejor se queda en la casa hasta que mejore esa condición. O sea, que estaría en control de las personas que se ven afectadas. Eso me pareció fantástico. Sí, de hecho... Y yo creo que la gente no sabe eso, que se puede... Uno no tiene que ser un científico para medir el aire, nada más que la maquinita funciona sola. De hecho, y muchas de estas, las que yo he visto de estas maquinitas, o uno puede buscarlo por internet, la EPA tiene la guía del índice de calidad de aire, o en inglés el AQI. Sí. Y eso tiene unos colores. Y ya con los colores tú te dejas guiar. Si está verde es bueno, si está rojo es malo. Y obviamente in between, pues ya tú sabes más o menos, está un poquito mejor, está un poquito peor. Hace poco vi que también Windows tiró en su update, ahora en la barrita de donde tú tienes los programas, en la esquinita te pone donde tú estás, te pone las condiciones del tiempo y te pone AQI y un numerito. Y ese es el índice de calidad de aire donde tú estás. Que también eso está súper útil porque... Ay, no sabía eso. Sí. No he buscado de dónde viene este número, pero sí vi que está accesible, lo tienes ahí todo el tiempo. Pero ¿y esas maquinitas son costosas si uno quisiera comprar una para la casa de uno? No son muy costosas. Y también depende de cuán específico tú quieres ser. Para un ciudadano común no tiene que comprar una costosa. Para ya investigaciones científicas que son más detalladas, para monitoreo, por ejemplo, a nivel de la Junta de Calidad Ambiental, de la EPA, pues ya tienen que ir a algo más robusto. Pero no son muy costosas. No sabría decirte un precio específico, pero no creo que estén sobre los $200. Una de las preguntas que yo me hice cuando leí sobre el estudio inicialmente, lo primero que me vino a la mente fueron las cenizas en el suroeste. Después de María, que tantas cenizas volaron, ¿para dónde se va eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Que eso terminó aterrizando en el mar? ¿En dónde? ¿Qué pasó? ¿O se lo llevaron los vientos alisios? Sí, seguramente si estaba expuesto, eso voló por... Bueno, si estaba en el área azul, posiblemente se fue al mar. Pero obviamente las personas que están allí cerca, pues todo eso se suspende. A grosso modo, los vientos alisios son los que dominan, pero tú tienes condiciones locales también, por ejemplo, en los pueblos costeros. Depende de la hora del día, te cambia un poco la dirección de viento, así que también puedes tener que el viento venga del mar hacia adentro, y si está en ese material expuesto, pues te lo va a tirar tierra adentro. Pero entonces, si ese material deja de estar en el aire, pues ya obvio no le hace daño al aire, pero entonces si aterriza en el mar, ¿qué daño hace en el mar? Sí, depende de dónde aterrice y depende de lo que sea, pues va a reaccionar con lo que esté ahí. Si cae en tierra, pues puede afectar los ecosistemas, depende de cuánto sea y qué tiene. Puede afectar la vegetación, puede afectar a las personas si te cae en los cuerpos de agua. En el mar también puede afectar las especies. Las especies, exacto. Yo no sé si... El coral y todas esas cosas, los peces, el coral y todo lo demás. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Se acerca el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con una gran variedad de útiles escolares a los mejores precios. Aquí encontrarás crayolas, lápices, libretas, cuadernos, reglas, tijeras, sacapuntas, loncheras, bultos con ruedas, mochilas y un sinfín de artículos más a los mejores precios. Visite una de nuestras 6 tiendas en Manatí, carretera número 2, Plaza Espinosa, carretera número 2, frente a CBS en Vega Alta, Bayamón Pueblo, Atorrey, Avenida Dómenes 371, Río Piedras, Paseo de Diego, extensión Forest Hills en Bayamón, carretera 167. Te puedes comunicar al 787-786-8233 o en nuestra página de internet cityoffice42@yahoo.com.
Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Los recientes desastres naturales y el COVID-19 han devastado a nuestra gente. Muchos hemos perdido empleos, hogares y seres queridos. Si eres un adulto mayor LGBT y sufres de depresión, Ansiedad o pensamientos suicidas. no estás solo. No estás sola. Hablar es el primer paso para sentirte mejor. Exprésate, Puerto Rico. Podemos ayudarte. Llama a Sage Puerto Rico, Centro Comunitario LGBT para el adulto mayor, al 787-940-8851 o visita wavesahead.org. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, resulta que tú trabajas en la Universidad de Puerto Rico en ciencias ambientales y allí, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que, cuando yo te dije por primera vez el asunto del aire, tú me dijiste, pues eso nosotros lo sabemos hace tiempo porque a eso es a lo que nos dedicamos? Sí. Sí, pues mira, yo trabajo en un laboratorio que hasta hace poco estaba liderado por la doctora Olga Mayor. Ella pues ha hecho mucha investigación en el área de aire en general, pero en lo que nosotros nos hemos especializado y el trabajo que ella levantó por muchos años fueron medidas en la costa este. Nosotros tenemos una colaboración con Para la Naturaleza y allí tenemos una estación de muestreo en la reserva de las Cabezas de San Juan. Y allí tenemos mucha instrumentación científica donde estamos midiendo diferentes propiedades del aire. Y nos interesa más el particulado que está llegando desde otros lugares. Por eso tenemos esa localización que es estratégica. Está en el este y no tenemos influencia del resto de la isla. O sea que eso es lo primero que llega. Ahí. Exacto. Lo primero que pisa la isla está donde ustedes están. Exacto. Y ahí pues muchas de las investigaciones se han movido al área de polvo de África. Y obviamente pues tenemos el polvo como llega. Sin Y hay influencia muchos local. cambios en ese polvo de África. ¿Cambios en qué sentido? Pues en lo que trae. Bueno, sí, definitivamente te cambia todo. Te cambia pues, la composición de lo que tienes en el aire. No, lo que quiero decir es, si ustedes están observando al analizar el polvo, que si el polvo trajo los mismos ingredientes este año que 10 años atrás, o si ahora tiene otro tipo de partículas, o siempre es el mismo. Básicamente es más o menos lo mismo. Bueno, porque en el desierto que hay, el desierto. Sí. A veces se Eso puede, es bastante puro, ¿no? a veces se puede combinar con quema de biomasa, que es como un poco más al sur de los desiertos. A veces queman partes del bosque y a veces se puede mezclar. Usualmente nosotros... claro, porque sale del desierto y se mezcla con Ajá. otras cosas que están en el continente Ajá. africano. Okay. También hemos visto, esa no la recibimos tanto, pero también hemos visto que depende de dónde venga la dirección del viento, si este polvo pasa por las Islas Vírgenes y luego pasa donde nosotros, se puede mezclar con un poco de contaminación antropogénica de las islas. Y ahí también cambia un poquito lo que tienes. Pero las islas también salieron como que muy bien en el... Sí, o sea, tú tienes una calidad de aire buena. Porque pero, a ellos también le impactan los alisios. Exacto, pero también tienes actividad en esos lugares. Y a nivel científico tú lo puedes ver en tu muestra. Ok. ¿Y entonces ustedes qué hacen? ¿Para qué utilizan esa información del estudio, de los estudios? Pues mira, nosotros tenemos varias cosas. La principal es que pues todo el trabajo que nosotros hacemos se reporta a nivel científico, los descubrimientos que estamos haciendo. Y también siempre tratamos de que eso no se quede ahí, sino que también sirva hasta cierto punto para la población. Y tratamos de llevar tratamos de educar en las escuelas, en diferentes foros. Por ejemplo, esto para nosotros es un foro de educación para que la gente sepa un poco de lo que hemos visto en nuestro trabajo, de lo que nosotros hacemos, y que la gente esté un poco más consciente de lo que está pasando en el aire, a nivel global y lo que está pasando aquí. Porque cuando tú comparas, por ejemplo, la situación en China, en India, con lo que estamos en Puerto Rico, aquí tenemos un aire súper limpio y eso no se puede como ignorar. No, y ambos países son los de los... Sí, los más altos que están. O sea, olvídate tú de la pandemia. China es un sitio Sí. que tú no podrías ir sin ponerte una mascarilla, aunque no hubiese pandemia, por la alta contaminación que a veces tú no ves lo que es el edificio al frente. Yo visité Nepal antes del COVID y tú veías en las calles casi todo el mundo con Sí. bozales, como yo le digo, con las mascarillas.
porque la contaminación es tan alta. Sí, sí. Y de acuerdo a las guías de la Organización Mundial de la Salud y de la EPA y todo esto, ellos siempre están por encima de los niveles, siempre están en lo que llaman unhealthy, insalubre, las condiciones de calidad de aire. Así que se tienen que proteger porque si no te estás respirando todo eso. ¿Hay algo que uno puede hacer para proteger el aire? Pues mira, aparte de no tener, o sea, la cosa mía viene que si uno está indefenso realmente porque tú puedes decir, mira, recicla, por favor, los plásticos, porque eso tiene unas consecuencias y eso es un trabajo que tú como persona puedes hacer. En el caso de la pandemia, por favor, vacúnate, por favor, mantén el distanciamiento, no sé qué, porque puedes tener esas defensas y puedes contribuir, puedes ayudar. Pero ¿se puede hacer algo así con la calidad del aire o no? ¿O eso es una cosa sobre la que nunca vamos a tener control? Mira, es que depende, porque si el problema es el polvo de África, que es uno de los que más problemas tenemos, eso es natural, eso va a pasar. También puede pasar, por ejemplo, una erupción de un volcán y nos llegue la ceniza. Por ejemplo, en las Islas Vírgenes hay volcanes que pueden tener erupción y llegarnos la ceniza. Eso es natural, no tenemos control sobre eso. Sobre lo que se emite localmente, sí hay un poco más de control, pero ya es un control que no es tan... O sea, la persona individualmente puede hacer un cambio, pero realmente el cambio drástico se ve en el colectivo. Es como reducir un poco la cantidad de vehículos, usar más el transporte colectivo, usar energías renovables y no tanto la quema de combustible. Y yo creo que nos estamos moviendo en esa dirección, pero esos cambios costosos, esos cambios que también requieren mucha educación. Sí, no, y aquí nos haría mucha falta movernos a transporte colectivo, que realmente el que tenemos. El transporte colectivo que tenemos aquí, que es el tren urbano, es el tren que no va casi a ninguna parte. Exacto, bien limitado. No va casi a ninguna parte y no hay que hablar todo lo que contaminan las guaguas de la AMA y ni hablar de los vehículos propios de las personas, y eso que hace ya yo no sé cuántas décadas cuando se pusieron las leyes, se aprobaron las leyes para que todo el mundo tenía que inspeccionar su vehículo. Eso yo creo que ayudó muchísimo porque sacó a todos los carros destartalados de la carretera. ¿Cuánto va a durar eso ahora con la situación económica que tenemos? No sé. Pero la realidad es que yo creo que eso fue una actividad importante y asertiva para controlar ese tipo de contaminación. Sí, y hay países que están empezando a crear políticas que no están activas ahora mismo, pero sí van a estar activas en un momento donde quieren cambiar la flota de vehículos a vehículos eléctricos y tienen ya como unas metas, como que mira, para tal año tenemos que tener tal porcentaje. Como el caso de Amazon, por ejemplo. Amazon es como ellos tienen ya ahora todo ese sistema de distribución de de las cosas que venden, pues ellos ya tienen una flota de carros eléctricos grandísima. Mientras esas cosas se vayan moviendo, pues yo creo que entonces la calidad de aire va a ir mejorando. Sobre todo en estos países que tienen este problema. En países como el nuestro, que no tenemos tanto problema, definitivamente vamos a ver beneficios, pero no va a ser tan drástico como decirte en China o en India. Si lo vamos a ver, va a haber una mejoría en la salud de la gente, sobre todo los que están en áreas que son más vulnerables o que están más expuestas a los eventos de contaminación, pero sí, ese es el área donde yo entiendo que nos estamos moviendo y lo que va a hacer la diferencia. Hablando de la importancia del aire, si comparamos un desierto, no hay vegetación, lo que hay es arena. En estos otros lugares, pues, en el resto de lugares del mundo donde hay árboles, pues hay oxígeno. ¿Y cómo es la cosa en un sitio donde no hay árboles? Como es un desierto, por eso no vive nadie. Vive poca gente. ¿Cómo funciona ahí la cosa del aire y la mezcla esta? ¿Cómo le llega el oxígeno ahí? Es que eso es una mezcla ya como global. O sea que realmente eso es algo que se va moviendo. Exacto, eso se produce en unas áreas en mayor cantidad y se mueve. Y que realmente los desiertos sí tienen... O sea que no es propiamente que no vayan a tener casi nada de oxígeno. La tienen, pero es porque se mueve. Aunque el lugar no produce mucho, pues si tú ves casi todos los desiertos en la posición geográfica más al sur, usualmente hay bosques. Así que como por ejemplo si te vas a África, que es el de los desiertos más grandes, en el sur tienen bosques. Así que de ahí tú tienes una producción de oxígeno que se mueve. Hay que ver lo que la naturaleza crea, el balance, y nosotros nos pasamos destruyéndonos. Quiere decir que el desierto tiene su razón de ser, por eso existe, porque es una parte importante y ahí hay una cantidad de nutrientes en ese particulado que es minúsculo, que es tan pequeñito que tú no puedes, si no lo metes en un microscopio o en un telescopio, yo no sé lo que será para lograr ver
lo que contiene es fundamental. Ujú. Y lo que hace el árbol es una cosa que si usted no acaba de entender, sobre todo ahora, en este momento histórico que nosotros estamos viviendo, yo creo que es cuando más conciencia hay que tener de la importancia del árbol. Nos va la vida en ello. No se puede seguir despreciando el árbol de la manera que se desprecia, de la manera que a usted no le importa y sencillamente manda a un vecino a que tumbe ese árbol que a usted le molesta porque le abrió un poquito de cemento ahí al lado, o porque le puso o porque le puso las hojas encima de la piscina o encima de la grama y usted no lo quiere limpiar. Eso es una barbaridad. Por no recoger hojas. Yo tenía frente a mi casa 2 robles amarillos hermosos. O sea, había uno frente a la acera mía que todavía está. Y había 2 frente a la acera de los vecinos del frente, pero aquellos estaban mucho más bellos que el mío. Y cuando florecían, yo me paraba en la ventana de al frente a retratarlos, porque para mí aquello era ir a disfrutármelo. Y un día veo que los están cortando. Yo casi muero. A mí me dieron ganas de llorar. Y le digo, pero ¿y por qué los están cortando? Salí. Ah, no, que les dio comején y yo, pero eso se puede fumigar. No me hicieron caso, desaparecieron los árboles, yo me los estoy sufriendo todavía. Que hay que ver que para que nosotros tengamos calidad de aire, no están solo los vientos alisios, no están solo el polvo del Sahara, los árboles, gente, juegan un papel fundamental. Sí, tienen otros beneficios también aparte de la calidad de aire. Hay otros beneficios, yo quiero oír qué son esos beneficios, pero tengo que pausar. Vámonos a la pausa para no interrumpirte, regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Los Vaqueros de Bayamón salen a defender el campeonato del baloncesto superior nacional. Escucha todas las incidencias de los juegos de nuestros vaqueros a través de WIAC 740. Los Vaqueros de Yadier Molina van rumbo al campeonato 2021 del BSN. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana. Un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, nuestra productora Leila Andreu me envía un texto con este mensaje que voy a leer para Elvis, para que reaccione a esta información. Leila me dice que en el aire también viene el hongo, partículas de hongo, y que era el otro, ahora no encuentro el mensaje. Y de polen, ok. Pues el hongo y el polen, como la asociación del hongo y el polen y el polvo de Sahara es un poquito más difícil porque usualmente el hongo le gusta la humedad, ¿verdad? Para crecer y para... Eso es su ambiente ideal. Para hacer lo suyo. Ajá. Pero el polvo usualmente no siempre viene en masas de aire seco. Así que ese no es el ambiente ideal para ellos. Así que esa asociación es un poquito más difícil. Pero sí tenemos muchas esporas de hongo locales que se producen que se mezclan cuando llega el polvo del Sahara. Sí, o puede ser después.
No necesariamente es a la vez, o puede ser antes o después. Pero si está Pero no es que el polvo traiga ese hongo. no necesariamente. Ujú. Puede ser que sí, pero todavía eso está un poquito, no está claro. Pero sí local sí tenemos, y sobre todo cuando hay lluvia, pues ahí es cuando tenemos esta cantidad de hongos que entonces prolifera. Ujú. Y el polen viene dentro del polvo del Sahara desde Puede África venir, para acá. sí puede venir, pero también se produce de forma local, de la vegetación local. O sea que se produce más que de lo que viene en el Ajá. polvo del Sahara. Sí. Ok, el polvo del Sahara entra. Bueno, y, que los vientos alisios son como una batidora. O sea, llegan los vientos alisios y mezclan todo eso. Sí, no, y una vez, por ejemplo, si estamos en el área metropolitana y los vientos primero pasan por el área del yunque, pues vas a tener toda esa influencia de lo que se está generando en el yunque y te lo trae al área metropolitana. Y ahí hay polen y Entonces hay ahí tienes hongo. de todo, exacto. Y pues, En también ese local, caso. del área donde tú estás también pues se genera de todo eso. Y cuando llega para el oeste, ¿qué pasa? Y en el centro de la En el isla centro y también oeste. todo, por toda la isla se va a generar. Ujú. Pero no, se mantiene, y bueno, es que la isla es tan pequeña en realidad que cuando Sí. pasa, pues no es como que se va a acabar ahí en la mitad de la isla y no va a llegar al oeste. Y yo digo eso porque si hay algo que me ha llamado a mí la atención es los huracanes. Mm. Siendo nosotros una isla tan pequeña, es increíble que un huracán pueda pasar y pueda afectar solamente una parte de la isla y otra parte no. Ujú. Yo recuerdo cuando el huracán Hugo, y Leila que nos está escuchando, recuerda muchísimo esto porque estábamos juntas en ese proceso. A ambas en nuestros trabajos nos tocó cubrir la misma fuente. Y así que estuvimos juntas todo ese tiempo del huracán antes y después. Y entonces yo recuerdo que, bueno, ya ustedes saben lo que fue el huracán Hugo, sobre todo en el área metropolitana, sobre todo en el viejo San Juan. Fue una cosa fuerte y fue el primer huracán o sea, yo, por ejemplo, pues nunca en mi vida había visto un huracán. El primer huracán del cual yo soy testigo es ese. Así que cuando yo tengo la primera oportunidad de comunicarme con mis familiares que estaban en Mayagüez, empezaron a reírse de mí, porque yo les dije que el huracán y yo les hablé con ese impacto que yo tenía de todo lo que había ocurrido, y ellos empezaron a reírse, no me digas. Y yo, pero ¿cómo que no les diga? Pues si nosotros estamos aquí hace un sol tremendo y nosotros estamos felices y contentos. Así que puede pasar eso con el aire, o no, o con el aire es distinto, simplemente pues. Lo que pasa con los huracanes es que son a nivel, ¿cómo te explico? A nivel de escala, son un poco más pequeños. Entonces, depende de la ruta que ellos tomen. No es como que el huracán te afecta por completo, sino que te afectan como que los márgenes del huracán. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, en Irma pasó lo mismo. En el área este, Irma pegó fuerte, pero en Mayagüez, en el área oeste, no se enteraron. No fue como María, que María sí nos pasó por el mismo medio. Y ese lo recibió todo el mundo. Y además era gigantesco. Exacto, y ese lo recibió todo el mundo. Pero si pasan, qué sé yo, por la costa norte, el ojo está bien lejos de la isla. Pero los vientos de alrededor sí, eso sí nos afectan. Entonces depende, a lo mejor en el oeste lo que sienten es un vientito un poquito más alto de lo normal, pero no. Pero en el caso Pero en el caso del polvo no. En el caso del polvo de Sahara, no, eso es automáticamente cubre Tiende toda la isla porque por los vientos alisios llevan una ruta. Exacto, y sobre todo si son eventos grandes. ¿Y esa ruta cambia? Sí, cambia. Explícame eso. Cambia dependiendo de la temporada, porque eso es lo que se llama la zona de interconvergencia, que son donde se encuentran los vientos del norte y del sur. Y esa zona cambia durante el año. En el invierno está más bajita, en el verano está más alta. En el verano más bajita en términos de latitud y longitud. Exacto. Por eso en verano nos afecta a nosotros el polvo de África y en invierno afecta a Sudamérica. Porque al estar más bajita, esos vientos van un poco más hacia el sur y van entonces a Sudamérica. Tú me habías mencionado también en una conversación telefónica del impacto que teníamos de las cosas que vienen de Estados Unidos hacia acá. Sí, ahí son más cuando tenemos frentes fríos, porque los frentes fríos vienen desde el norte hacia el sur, hacia nosotros. Y entonces ahí tú puedes tener un poco de contaminación de la costa este de Estados Unidos, que se mueve con los frentes fríos y llega hasta nosotros. No es como que vamos a tener un problema de contaminación, pero sí tú lo puedes detectar. ¿Y qué cosas vienen en esos frentes fríos? Viene de todo lo que es de contaminación. Y allí sí que hay contaminación. Sí, es como... O sea que es peor lo que nos baja que el polvo del Sahara. Depende, porque lo que baja es un poco, en cuestión de cantidad es menos. Pues si tú ves como, por ejemplo, si tú estudias a nivel ya de especies químicas, si ves especies químicas que son asociadas a la contaminación urbana, como los óxidos
de azufre, óxidos de nitrógeno, cosas así. Ujú. ¿Tenías alguna pregunta, Doris? No, Leila me está no. diciendo algo aquí, pero no entiendo lo que es. Bueno, entonces, ok. Ella me comenta que algunas guaguas de la AMA corren con biodiesel. Sí, eso, creo que ahora hay algunas compañías de gasolina que lo tienen así, que tienen un porcentaje de etanol. Ujú. Y el etanol, cuando quema, es más limpio que el petróleo. Que también eso ha sido una iniciativa para ayudar un poco. Lo que pasa es que no todos los carros están optimizados para eso. Entonces ahí la gente tiene que tener un poquito de cuidado cuando va a usar ese tipo de gasolina. Usualmente te lo dice, que tiene un porcentaje de etanol. Ahí el otro problema es el cómo tú produces ese etanol. Usualmente es en cultivos de vegetación que pueden ser es una vegetación que se utiliza para eso, pero a veces el espacio que tú necesitas para hacer eso es grande. Entonces ya entra en otros problemas de cómo consigues ese espacio, que tienes que comprometer para tener ese espacio y usar esa vegetación. Así que por el momento nosotros estamos bien. Sí, Si no nos da con hacer otra cosa y devolverla a Corco, por ejemplo. exacto. Si nos da con eso, nos va a ir mal. Sí, todavía tenemos algunos problemas, no es como que estamos perfectos. ¿Cuáles pero, son nuestros problemas principales que deberíamos atender? Mira, ahora mismo la generación de energía en Puerto Rico es principalmente quema de petróleo. Así que esa es una. Aunque yo creo que después del huracán María se ha movido mucha gente a nivel personal a los sistemas solares, precisamente por la inestabilidad del sistema eléctrico, pero hace falta como más para ir transicionando a esta cuestión de la energía renovable. Y ahí entonces salir de estos problemas por ejemplo, de las termoeléctricas. Lo que es que también tú generar la cantidad de energía que genera una termoeléctrica no es fácil en energía solar, por ejemplo. Sí, no, y tenemos es una isla industrializada Exacto. que no está fácil proveer la cantidad de electricidad. O sea, Claro. el cambio es excesivamente enorme. Y la cantidad de terreno que necesitas para eso también es complicado hacerlo. Imagínate, necesitarías la mitad de la isla para las placas solares. Sí. Y entonces, Pero ¿y los techos? En los techos, pues ahí depende de si la persona lo quiere hacer o no. Y ya entonces entra en el carácter personal de las personas y pues también depende si tú tienes el capital para hacerlo, porque eso tampoco es costoso. económico, exacto. Es tremendamente costoso. Sí. Tremendamente costoso. Y han bajado mucho los precios, pero todavía sigue siendo, no está al alcance de todo el mundo. Sí, no, y es una barbaridad, terminas pagando como si fuese una casa. Sí. Como si fuese una casa, lamentablemente. Pero yo creo que también es que nos hace falta mucho más por aprender. Nosotros, esa es otra cosa que yo creo que en la que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que motivarnos a aprender, a estudiar. Ahora mismo ustedes han visto la cantidad de mensajes que Leila me ha estado enviando al programa sobre cosas que ella está mirando en internet. Pues mire, la información está ahí. Sí. Haga como Leila. Empiece a estudiar absolutamente todo porque es para nuestro beneficio. Esas decisiones toda decisión que uno toma en la vida tiene una consecuencia. No es como que usted tome esa decisión y no va a afectar algo. Va a afectar la vida suya, la vida de sus hijos, la vida de los vecinos, la vida de la ciudad y por ende la vida del país. Así que si nosotros empezamos a ser un poquito más conscientes y nos hace mucha falta ese paso, no importa la dificultad que tiene. Si nosotros aprendemos eso, respetaríamos un poco lo que es el valor de la vida. Usted no la puede acabar, es interminable. Así que vamos a cooperar con la vida, ¿no creen? Último pensamiento, que ya me quedan 3 minutitos ahí. No, también a veces lo que hace falta es como sembrar esa semillita de curiosidad para que la gente entonces se motive y busque, porque lo que fue mi caso, yo no sabía de esto hasta que me metí en el tema y me dio con seguir buscando, investigar más y irse educando. Y se convirtió en una pasión para ti. Exacto. Y te pregunto algo, ¿ustedes tienen alguna página en internet, algo en Facebook, alguna cosa en la que la gente pueda ir para educarse más sobre el asunto de la calidad del aire en Puerto Rico? Nosotros tenemos una página en Facebook, es un poquito, el nombre es en inglés, se llama Atmospheric Chemistry and Aerosols Research. Que es espérate, que te no fuiste un muchacho, pero ¿cómo te van a entender? Suave. Es Atmospheric Chemistry and Aerosols Research. Es el nombre en inglés del laboratorio en el que nosotros trabajamos. Y de vez en cuando ahí tenemos información sobre lo que estamos haciendo. Y de vez en cuando también publicamos sobre las condiciones las condiciones de la calidad de aire, sobre todo cuando tenemos eventos de polvo de África, pues de vez en cuando también publicamos al respecto. Así que ahí también es un recurso que pueden entrar y ver lo que estamos haciendo. Y entonces hay información como para que la gente se pueda educar
Sí, tratamos de que toda la información sea como accesible a cualquier persona que vaya. No es información plenamente científica, es accesible a la población en general. Okay. ¿Y hay alguna cosa, por ejemplo, que la gente pueda estar observando en sus entornos y que pueda contribuir con algún tipo de información a ustedes? Claro, sí. ¿O ustedes no reciben ese tipo de cosas? Yo no sé. Porque, por ejemplo, Doris es una persona que yo sé que si ella observara en el patio de su casa algo, ella estaría loca por llamar a alguien para que ofrecer esa información. De hecho, un poco después de María, que empezó el uso de las plantas y todo, se empezó a crear una capa de contaminación bastante evidente y recibimos fotos de gente diciéndonos como que mira, ¿qué está pasando con esto? Ustedes saben. Y ahí entonces... ¿Y eso les ayuda a ustedes a iniciar investigaciones y todo lo demás? Sí, nos ayuda a eso y también nos ayuda porque hay veces que nosotros tenemos un cierto conocimiento, pero no pensamos necesariamente que a la gente le interesa hasta que te empiezan a llegar preguntas. Es como que, espérate, sí, a la gente le interesa, vamos entonces a dar la información que tenemos. Y que además no sabes si en tal o cual sitio está existiendo el problema. Exacto, también. O sea que sería de gran ayuda que las personas se comunicaran con ustedes cuando ven alguna cosa que está impactando de manera negativa el aire de magnífica calidad que nosotros disfrutamos. ¿Y dónde se podrían? ¿Hay algún número de teléfono? ¿Hay alguna página de internet? No, por el momento la que tenemos es la de Facebook. Y ahí nos pueden conseguir ahí por mensaje o en los mismos posts nos pueden escribir y lo seguimos bastante, lo monitoreamos con regularidad. Muy bien, pues más adelante, no sé si Leila llegó a entender todo ese montón de nombres en inglés, pero lo podemos, Leila, poner en la página. Sí, yo les puedo enviar el enlace también. Exactamente, nos puedes enviar el enlace y en nuestra página de Luis Grisel y compañía, ustedes se pueden ir por allí y les ayudamos a que lleguen a esa página y que cualquier cosa que ustedes observen y alguna duda que tengan, alguna pregunta, pues que ellos les puedan ayudar. Bueno, se me ha terminado el tiempo, estoy muy agradecida de ambos que estuviesen aquí, lo he disfrutado muchísimo y hemos aprendido un montón, ¿verdad, Doris? Hemos aprendido mucho. Yo creo que Nushka ya también aprendió un par de cositas, ¿verdad, Nushka? Así que, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de muchísima paz. Buen día.